Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este libro de Apocalipsis. En nuestro programa anterior consideramos el libro con los 7 sellos. Tratamos de identificar este libro. Y se ha hecho muchas sugerencias en cuanto a lo que puede ser. Y nos gustaría hacer la siguiente sugerencia porque pensamos que está más en línea que cualquier otra que hayamos observado. Para ser más específicos, quisiéramos decir que creemos que aquí se presenta el nuevo pacto de Dios con Israel. Él habla mucho en cuanto a esto. Jeremías, por ejemplo, dice, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá». Este nuevo pacto va a ser escrito no sobre la roca, sino sobre sus corazones. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 11, versículos 26 y 27, dice, «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados». Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 10 de su epístola, versículo 16, dice, «Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré». Ahora de esto es de lo que habla Jeremías en el capítulo 31 de su libro. Y el escritor a los Hebreos agrega en el capítulo 10 de su epístola, versículos 17 y 18, «Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado». Amigo oyente, el pacto antiguo que Dios había hecho con Israel dependía del hombre. Los 10 mandamientos decían que debían hacer esto y aquello otro, y dependían del débil brazo de la carne, y como resultado fracasaron. No porque había algo malo con los 10 mandamientos o con la ley que Dios les había dado. El problema estaba con el hombre. Es la misma cosa que tenemos en el jardín del Edén. Hay tantas personas que piensan que había algo malo con la fruta o que ese árbol era algo fuera de lo común. Pensamos que era fruta muy buena, igual a las demás. El problema, pues, no estaba en la fruta de ese árbol, sino en esa pareja en esa tierra. Allí era donde estaba el problema. Este nuevo pacto depende del poder del trono de Dios, depende del Señor Jesucristo. Y en el versículo 2 de este capítulo 5 de Apocalipsis leemos, «Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?» O sea, ¿quién tiene el derecho y el título para este mundo? ¿Quién puede gobernarlo? ¿Quién puede establecer justicia y equidad? ¿Piensa usted, amigo oyente, que son los partidos políticos los que pueden llegar a hacer esto? ¿Piensa usted que puede ser su país o el mío o las Naciones Unidas, tal vez, los que lo puedan hacer? Confiamos en que usted no se haya hecho ilusiones habiendo considerado la historia de este mundo, que pueda creer que el hombre puede resolver sus propios problemas. La palabra de Dios presenta de una manera muy clara que no lo puede hacer. Ahora aquí se nos habla de un ángel fuerte, de un ángel poderoso. Tiene una gran voz. Aquí estamos hablando ahora de poder, de aquello que es necesario para hacer efectivo ese nuevo pacto. Leamos el versículo 3 de este capítulo 5 de Apocalipsis. «Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo». Es decir, que no había ningún hombre del linaje de Adán que se hubiera considerado con derecho a hacerlo. Ha habido muchos que han tratado de hacerlo. Adán perdió el dominio a través del pecado. Moisés fue el que dio la ley, pero también él fue uno que quebrantó la ley. David y su linaje fracasaron. Nadie en el linaje de Adán llena los requisitos para hacer esto. No hay ninguno en el día de hoy. Este gobernante tiene que ser un redentor, un soberano. Tiene que ser el Salvador de la humanidad. Él es el único que puede hacerlo. Y Juan dice aquí que esto le perturbó a él. Adán, bueno, ponte a un lado. Tú no puedes hacerlo. Ni tampoco pueden hacerlo ninguno de tus hijos. Satanás, bueno, está tratando de hacerlo solo, pero no lo puede hacer. ¿Quién entonces puede llegar a hacerlo? Bueno, notemos lo que sucede ahora. Juan dice aquí en el versículo 4 de este capítulo 5 de Apocalipsis, «Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo». Esto le perturbaba mucho a Juan. Ese hombre tiene una verdadera pasión por la profecía. Él tenía un afecto santo y una curiosidad piadosa. Él quería mirar a las cosas que ni siquiera los ángeles podían mirar.
Juan participa de este drama porque él viene de la tierra y la revelación fue escrita con lágrimas. ¿Debe continuar la tierra en el pecado y la tristeza? ¿Hay algún futuro para la tierra? Bueno, escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 23. Dice, «Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo». ¿Hay alguno capaz de gobernar esta tierra? Juan se siente abrumado por la posibilidad de que no hubiera nadie. Y el apóstol Pablo dice nuevamente en esa misma epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 22, «Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora». Opinamos personalmente que la evolución es la filosofía y la teoría más pesimista que una persona pueda tener. No nos sorprende ver que hay tantos suicidas entre la intelectualidad. No hay ninguna esperanza. Si fueron necesarios tantos millones de años para llegar al punto en el que nos encontramos en el presente, ¿cuál es la esperanza para el futuro? ¿No hay alguien que pueda arreglar este problema? Es tan insignificante, tan pequeño y sin importancia el escuchar a los políticos decir hoy, vamos a lograr la paz en nuestra época, vamos a hacer eso. Y es mucho más trágico escuchar a la Iglesia decir hoy que pueden arreglar los asuntos de este mundo o que siquiera pueden evangelizar a todo el mundo. Amigo creyente que nos escucha, no hay nadie a nuestro alrededor que pueda ser capaz de abrir este libro, que pueda hacerse cargo de esta tierra en la cual nos encontramos, y Juan llora mucho a causa de esto. Es una buena cosa que este libro no hubiera sido abierto aquí en la tierra, porque hay gran cantidad de maestros que ya podrían decirnos lo que está dentro del libro, lo que está fuera y a su alrededor también. Y hasta nos podrían decir de qué color eran las tapas. Esta gente tiene todas las respuestas. Pero pobre Juan, es una lástima que él hubiera estado allá tan lejos en Patmos y no aquí en nuestro lugar. Porque si nosotros hubiéramos obtenido esto, le hubiéramos podido dar todas las respuestas a él. Pero Juan no tenía la respuesta, amigo oyente. Ahora vamos a tener a alguien que sí puede abrir el libro. Y llegamos a ver a Cristo, el león de la tribu de Judá, y el cordero que fue inmolado. Leamos el versículo 5 de este capítulo 5 de Apocalipsis. «Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Y nos hubiera gustado decirle a Juan que no se preocupara tanto por esto, porque si él no encontraba a nadie allá en el cielo que pudiera abrir este libro y obtener las respuestas, que viniera donde estábamos nosotros aquí en la tierra, porque, nosotros sí tenemos todas las respuestas. Podríamos darle todas las respuestas a estas preguntas. Pero notemos ahora que evidentemente cualquiera de los ancianos podría haberle respondido. Ellos tenían iluminación espiritual, y creemos que esto los identifica más a ellos como la Iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a los suyos, usted recuerda ya en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15, «Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». El Señor Jesucristo es el único que tiene el derecho y el título a este libro. Él no solo le ha redimido a usted y a mí, sino que Él ha redimido toda la tierra. Él se identifica en esta sección en todos sus ministerios que están relacionados con la tierra. Note usted que se le llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Bueno, el león de la tribu de Judá la identifica a él, por supuesto, con la tribu de Judá. Eso fue lo que profetizó Jacob en cuanto a Judá cuando él estaba muriendo y llamó a su alrededor a sus 12 hijos. Allá en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10 leemos, «Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Él también es la raíz de David. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, este gran capítulo del pacto de Dios con David, dice que Él levantará después de David a uno de su linaje, y éste gobernará no solo sobre su pueblo, sino sobre toda la tierra. El Señor Jesucristo tiene el derecho a gobernar.
Él es el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento en cuanto al futuro de este mundo. Y todas esas profecías serán cumplidas en su segunda venida a esta tierra a establecer su reino. Ahora leamos el versículo 6 de este capítulo 5 de Apocalipsis. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nos encontramos un poquito confundidos aquí. Vimos a un león, y ahora él es un cordero. Juan todavía es un espectador de esta escena. Él dice, yo vi esto, un cordero. La palabra cordero aquí se encuentra en diminutivo. Literalmente significa corderito. Esto demuestra su mansedumbre y su disposición a ser sacrificado. Él es el cordero que fue llevado al matadero. Él no abrió su boca. Él fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ha sido inmolado, dice aquí. Eso indica la muerte sustitutiva, redentora y vicaria de Cristo, y el énfasis se da al hecho de que Él fue inmolado con violencia. Y Él estaba allí en pie. Esto habla de su resurrección. Él ya no está sentado a la diestra de Dios. Él está moviéndose ahora, se está dirigiendo al poder, Él está viniendo a esta tierra. El juicio de la tribulación está preparándose y se describe esto aquí. Los vientos ya están soplando sobre la tierra. Y Él está en medio del trono. Esto indica el hecho de que Él está delante del trono y listo a actuar como un juez justo. Los 7 cuernos demuestran el poder perfecto. Un cuerno habla de poder. Usted puede ver lo que dice allá el capítulo 7 de Daniel, versículo 8, y tendrá una confirmación de esto. Él es pues omnipotente, y los 7 ojos demuestran un conocimiento perfecto. Él es entonces el Dios omnipotente y omnisciente, y Él actúa en la plenitud del Espíritu, el cual es el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Aquí lo tenemos, un león y un cordero. El carácter de león se refiere a su segunda venida, el carácter de cordero a su primera venida. El león habla de su majestad, el cordero habla de su mansedumbre. El león, como león, es soberano. Como cordero, Él es un salvador. Como león, es un juez. Como cordero, Él es juzgado. Un león habla del gobierno de Dios, y el cordero de la gracia de Dios. Y ahora en el versículo 7 de este capítulo 5 de Apocalipsis leemos, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Correctamente debería decirse, ha tomado. Él va hacia el trono y luego hacia la tribulación. Él juzga al mundo en justicia antes de reinar en justicia. Él ya no es más el intercesor de la iglesia, porque la iglesia ahora está con Él. Él comienza a regresar como juez, y este movimiento aquí es importante. Luego en el versículo 8 leemos, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Note usted que dice, y cuando hubo tomado el libro. Eso es en tiempo pasado. Este es un gran movimiento de toda la creación, y ahora Él está en control. Notemos aquí la adoración del Cordero de parte de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Las arpas aquí demuestran alabanza. Los ancianos no tocan el arpa. Esto es nada más una señal de alabanza a Dios. Me agrada haber descubierto que no voy a tener que ser un ángel y que no voy a tener que tocar el arpa. Esto no me llama la atención a mí. Ahora, si usted quiere un arpa, pues creemos que se le puede dar una en el cielo. Pero a mí me gusta saber que no voy a tener que tocar un arpa. Ahora, los 24 ancianos actúan aquí como sacerdotes. Y solo la iglesia es un sacerdocio de creyentes en el cielo. El doctor Carl Amerding nos da un pensamiento muy llamativo. Él dice, la oración de Cristo por los creyentes es contestada en los ancianos, que ellos puedan conocerle, y aquí están, delante de su presencia, para que puedan estar con Él. Ellos están allí con Él para poder contemplar su gloria en el cielo. Ahora aquí se habla de copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Sucede que allí está la iglesia. Ellos son el sacerdocio. Y luego continuamos leyendo los versículos 9 y 10 de este capítulo 5 de Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos versículos indican que los seres vivientes y los ancianos cantaban este cántico. Las huestes angelicales se unían a la iglesia en la alabanza, y aquí tenemos que cantaban. Esto demuestra una continuación de la alabanza. La alabanza es dirigida al Cordero con el libro. Él es alabado como el Redentor de los hombres de todo linaje y de todo tiempo. Esta es la primera vez en que nosotros le podemos ver. Nunca le hemos podido ver, pero vamos a formar parte de ese coro, amigo oyente, y allí cantaremos alabanzas a Él. Ahora este cántico nuevo es un cántico de redención. El cántico viejo era un cántico de creación. Allá en el libro de Job, los hijos de Dios cantaban, y ellos estaban cantando porque Dios era el Creador. Ellos en realidad no sabían nada en cuanto al amor de Dios en aquel entonces. Pero ahora podemos cantar en cuanto a este amor. Tenemos un Salvador que nos ama, el cual se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora la palabra digno demuestra que Él ahora llena todo el horizonte de alabanza y de adoración, y eso es lo que es la adoración. Es un derramamiento de dignidad de lo que le pertenece a Él, y Él es el único digno de alabanza. Y ellos cantan de su sangre derramada en el cielo. Aquí en la tierra hay muchas denominaciones que han sacado la palabra sangre de sus himnarios, pero en el cielo van a tener que volverla a colocar en los himnarios. Allí van a tener que cantar en cuanto a la sangre de Cristo. Pensamos que esa puede ser la razón por la cual el Señor no va a avergonzar a algunos llevándonos con Él al cielo, porque ellos van a tener que cantar en cuanto a la sangre allí. Ahora, el cambio del pronombre nosotros a ellos es importante. Ellos están alabando al Cordero por aquellos que aún van a ser salvos en la tierra, los santos en la tribulación. Ahora aquí se habla de reyes y sacerdotes, y esto se refiere a los santos. La iglesia no reinará en el cielo, sino sobre la tierra. En el versículo 11 de este capítulo 5 de Apocalipsis, vemos que millones de ángeles se unen a este cántico. Leamos los versículos 11 y el 12 también. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo le pertenece a Él. Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Y la cantidad de ángeles es fantástica. Creemos que probablemente no se puede encontrar el número exacto porque no se puede contar, y eso es lo que él quiere decir aquí. Juan dice que él vio gran cantidad de ángeles alrededor de los ancianos. Pensaba que era algo fantástico y estaban cantando. Y de pronto, él miró más allá y se encontró con una gran multitud. Ni siquiera los podía contar. Nadie podía contar. Una computadora no los podía contar. Estas eran las inteligencias creadas de Dios alabándole. Y ahora tenemos la adoración universal del Salvador y soberano del universo. Leamos los versículos 13 y 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda criatura de Dios se une en este acto de adoración universal en el cielo y en la tierra, hasta los animales de la tierra, los peces del mar, todos se unen en este volumen de alabanza. Y las criaturas vivientes agregan su amén a todo esto. La iglesia aquí se inclina, se postra en una adoración y alabanza silenciosa. Creemos, amigo oyente, que una forma apropiada de concluir nuestro programa hoy sería cantando ese gran coro de aleluya, pero no podemos cantarlo y no lo tenemos ante nosotros. Pero creemos que al llegar al fin de esta escena tan destacada en los cielos, vemos que toda la alabanza y el honor y la adoración deben ir al Señor Jesucristo. Si usted no está acostumbrado a alabarle y adorarle, ¿por qué no comienza ahora mismo? Porque la próxima oportunidad entramos a la sección que se conoce como el período de la gran tribulación, cuando veremos que se abren los 7 sellos del libro. Amigo oyente, tenemos un cuadro tremendo ante nosotros.
Será entonces hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga abundantemente.